Muy bien. Voy a comenzar. Mi nombre es Susan Schwartz, soy la directora de PEN y les doy la bienvenida a nuestro programa de Hola Escuela Elementaria. Y nuestra meta es darles unas ideas básicas de lo que pueden esperar cuando sus niños hacen esa transición a la escuela elementaria y cómo apoyarlos. Hay muchas cosas que aprender, así es que yo les invito a que escriban sus comentarios o preguntas en la charla y comenzaremos a repetir, a contestarlas a medida que sigamos. O si no, lo haremos al final. Vamos a grabar este programa y luego vamos a ofrecerles la grabación. Creo que la mayoría de ustedes que están aquí se apuntaron para este taller con anticipación, pero si no lo hicieron, cuando puedan, por favor, pongan su correo electrónico en la charla para que después del programa podamos compartir con todos ustedes algunos materiales, algunos enlaces y la grabación de la sesión entera. Si se registraron en nuestro sitio web, entonces ya tenemos su correo electrónico. Pero si no lo hicieron así, entonces pongan por favor su información de contacto, su correo en la charla para poder mandarles los materiales. Voy a pedirle a Laura que por favor se presente al grupo y luego vamos a escuchar las introducciones de los restos de las personas que van a presentar esta tarde y comenzaremos. Buenas tardes a todos, soy Laura Díaz Allen, soy la directora de el involucramiento para padres de PEN y tengo dos adolescentes que son parte de este proceso. Es un gusto verlos a todos. Sí, debo mencionar que mis hijos ya son adultos y ellos han estado, ya pasaron por la escuela elementaria y la recuerdo muy bien. Tenemos esta tarde a nuestros presentadores esta tarde. Tenemos a Estela Franco Allen, quien es la persona, el enlace con las escuelas de Washington, que pronto se va a renombrar Octavia Butler. Tenemos a un maestro de Glenn que enseña en el sexto y séptimo grado. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Terry Richardson, quien es en este momento una madre de un niño en la escuela secundaria y tenemos otros padres con niños en la escuela secundaria. Entonces voy a hacer una presentación. Vamos a pedirle al señor Glenn y a la señora Allen que eh, hagan sus comentarios sobre qué tipo de estrategias ellos se pueden utilizar para apoyar a nuestros niños cuando están en la escuela elementaria. Entonces vamos a escuchar sus perspectivas sobre todo esto. Ahora, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Voy a comenzar a compartir mi pantalla con ustedes. Si puedo recordar cómo hacer esto. Esta es nuestra agenda para esta noche. Como dije, nuestra meta es repasar un poco qué es lo que hace la escuela secundaria especial y qué hace esto un periodo tan especial. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con los estudiantes afuera y adentro, lo que está pasando en sus cerebros, en su mundo social. Y luego vamos a cambiar a hablar de lo que ellos necesitan de nosotros. Oiremos perspectivas de algunos maestros y personal de las escuelas sobre cómo los maestros y el personal apoyan a esos estudiantes y lo que también nosotros podemos hacer desde casa como padres y vamos a tener un poco de conversación, una conversación sobre recursos y espero que tengamos un poco de tiempo al final para preguntas y conversación al final. Sin embargo, como dije, si tienen alguna pregunta, pónganla en la charla. Um, si no la respondemos esta tarde, trataremos de darle seguimiento en comunicaciones futuras.
Entonces, ¿qué hay de nuevo? No sé si ustedes recuerdan cuando sus niños comenzaron el kindergarten, era algo bien serio porque era una transición y esa es otra más. Entonces, tomemos un momento para ver uh, cómo luce esa escuela primaria. Creo que vi a Victoria, que Victoria está con nosotros y tu hijo es el que está ahí en medio en la foto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esta escuela secundaria y la primera y la elementaria? Obviamente van a estar con niños, con más niños, van a conocer a otros estudiantes. Creo que esta escuela elementaria es algo bueno, pero un poco intimidante cuando se comienza. Ellos van a tener múltiples periodos de clases. Hay veces que los maestros les harán hacer diferentes cosas, pero a veces los niños van a pasar de aula a aula para diferentes periodos de clase durante el día. Hay maestros que enseñan solamente una materia y son muy conocedores de su materia. Esa es una de las diferencias también. Van a también a recibir calificaciones con letra, van a hacer trabajo en el aula y también se van a tener que cambiar para educación física porque es un requerimiento y van a tener mucha más independencia en general y responsabilidad. Se espera que lleguen a clase a tiempo y que tengan todos sus materiales uh, y que estén listos para el trabajo que van a hacer. Y debo mencionar también que la asistencia se toma al principio de cada clase. No es solo de llegar a la escuela en la mañana, pero de ir a cada clase. Hay más responsabilidad para estos estudiantes y eso es básicamente lo que es diferente en términos de la escuela. Ahora hablemos un poco de los estudiantes que comienzan este periodo escolar. Y voy a dejar que el señor Glenn nos hable un poquito sobre esto desde la perspectiva de un maestro. ¿Qué es lo que le gusta a usted de enseñar a estos niños? Y quisiera que usted hablara un poquito sobre esto. Sí, bueno, cuando a mí me contrataron en Blair, he sido maestro por 12 años y he estado ahí por 5 años. Los primeros 7 años antes de ir a Blair, enseñé en el bachillerato y cuando firmé mi contrato para ir a Blair, me dijeron que iba a enseñar el sexto y séptimo. Yo estaba acostumbrado a dar clases a los niños de bachillerato o preparatoria, pero creo que nunca regresaré a eso. En realidad disfruto enseñar el sexto y séptimo grado. Eh, Fue un proceso de aprendizaje, obviamente al principio, pero ha sido una experiencia maravillosa y creo que nunca voy a dejar de enseñar esos grados, por lo menos si yo si la decisión es mía. Y es divertido para mí porque puedo ser completamente chistoso con ellos y ellos todavía piensan que soy bastante cool y nos divertimos muchísimo en el aula. Veamos, creo que una de las cosas que yo he notado con los estudiantes en la escuela secundaria es que puedes hablar con ellos como que son adultos, pero no puedes razonar con ellos como adultos. Entonces tienes que tener ese equilibrio, ese balance entre te voy a tratar como una persona mayor, pero al mismo tiempo no voy a argumentar contigo como un adulto. No vamos a discutir. Y creo que sus cerebros están pasando de concreto a abstracto, y creo que los niños en el sexto grado están comenzando ese proceso.
de pensar no solo en blanco negro, pero más gris, digamos. Y otra cosa, quizá, si yo te doy una idea. Bueno, tú estás ahí enfrente de esta clase de niños. ¿Cuántos tendrías en tu aula? Bueno, mi promedio es 35 niños y tengo, la clase donde tengo más es 40 niños y la clase más pequeña es 32 más o menos. Todos están en grupos. Quiero que siempre estén hablando los unos con los otros. Creo que vienen a la escuela para practicar y para aprender. La aula no es silenciosa y me gusta de esa manera. Me siento raro cuando escucho silencio. Creo que deben estar siempre hablando unos con los otros, pero es un caos controlado. ¿Tenías una pregunta? Solo quiero crear una imagen mental comparado a los niños del bachillerato o la preparatoria. Quisiera ver si hay alguna diferencia entre estudiantes de preparatoria y secundaria. Sí, creo que todavía quieren estar alrededor de adultos y disfrutan, y creo que depende no sé, del nivel del maestro, o sea, si abren los salones, las aulas durante el almuerzo, ellos tienden a querer estar con adultos y estar alrededor de adultos. Y los adolescentes prefieren no estar con adultos. Vamos a regresar a este punto. Habrán otras oportunidades para hablar de cosas más específicas sobre eso, pero esto nos da una idea. Gracias. Voy a regresar a... Creo que ustedes ya saben que tenemos una idea de lo que nuestros estudiantes están pasando en cuestión de cambios físicos. Eh, es- Están en las edades de entre 9 y 14, muchos están creciendo, algunos están teniendo cambios, eh, pero, pero quiero pasar a que pensemos en lo que está tomando lugar dentro de sus cerebros y en su mundo social. Um, Como el señor Glenn dijo, de cómo ellos están cambiando su mente a, a algo más abstracto. Lo que pasa es con el cerebro es que el cerebro se está poniendo al día, está cambiando. Y para el final de la adolescencia definitivamente ellos son tan inteligentes como cualquier adulto, ¿no? Tienen una idea mejor de conceptos abstractos, pueden memorizar cosas más fácilmente y lo que pasa es que no todas las partes del cerebro están funcionando bien al mismo tiempo. Hay partes como la amígdala, que se las voy a mostrar en este momento, que es donde se acumulan las emociones como el enojo. Y esa parte está súper, súper viva y llena de energía. Y si en esa edad tú notas, los niños están muy llenos de emociones. Y todo esto sucede a través de la amígdala. Y la parte de enfrente del cerebro, que es la parte que nos ayuda a hacer buenas decisiones, como estoy en una dieta, no voy a comer este pastel, no voy a comer una manzana en lugar, o no voy a gastar dinero porque ya no tengo en mi cuenta de banco. Esas son decisiones difíciles para los niños a esta edad, porque sus cerebros no están desarrollados todavía, pero van a continuar desarrollándose hasta que tengan uh, 20 a 25 años. Y la otra cosa que está tomando lugar es, si ustedes ven, el corpus callosum básicamente une los dos lados del cerebro y permite que conectar palabras con emociones y se vuelven mucho mejor a expresar
sus emociones, por ejemplo, pero no pueden hacerlo todavía muy bien, que digamos. Otra cosa que quiero compartir es que en esta edad los niños son muy susceptibles a sus emociones y no estoy hablando solamente a cosas como drogas y medios sociales. Ellos tienen un gran sentido de pasión y se arraigan a cosas y es algo que tenemos que estar de lo que tenemos que estar muy pendientes. Um, entonces les gustan mucho los juegos de videos, los programas. Parece que nunca toman un descanso, siempre están ocupados y eso es algo con lo que también tenemos que apoyarlos. Eso es lo que está pasando dentro del cerebro del estudiante. Y sabemos que esto es una respuesta a cambios hormonales, pero también a los cambios que están tomando lugar fuera de su cuerpo, en su entorno. Ahora, lo otro que vamos a mencionar es su desarrollo socioemocional y como el señor Glenn dijo, a esta edad están todavía conectados con adultos y les importa lo que los maestros y los adultos a su alrededor digan y siguen esos valores, pero no están muy interesados en sus compañeritos. Dicen que los niños hasta la edad de 12, su cerebro le dan más atención a la voz de su madre que a otros. O sea, entonces están muy conectados porque a esa edad dependen más de los adultos para poder sobrevivir. También a esa edad quieren más independencia, más privacidad y quieren más poder para hacer sus propias decisiones. Se sienten un poco como niños de 3, 2, 3, 4 años porque quieren hacer cosas por sí mismos, pero a veces no son capaces de hacerlas todavía. Si recuerdan, los niños de 2, 3 años dicen, no, yo lo hago cuando sea que puedan o no lo puedan hacer. Los niños a esta edad también tienen un comportamiento similar. Es difícil para nosotros como adultos decir no y a veces no saber cuánto apoyarles o dejarles hacer cosas por sí mismos. La otra cosa es que este es un momento, una oportunidad para crecimiento, aunque es desafiante, esta es una importante oportunidad para ayudarles a crecer y a pasar a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede andar mal? Eso se trata también del desarrollo socioemocional. ¿Qué cosas pueden salir mal durante el día? Dice un niño a esta edad. Estas son cosas que les van a arruinar el día. Un mal día, que el cabello no esté como ellos quieren, una espinilla, o que la mamá les diga buenos días en la mañana, o que su mejor amigo ya no le hable. Entonces, eso es eso. Ahora, Susan, ¿tú tienes algo más? Sí, creo que lo que debemos añadir este año en este tema con respecto a los niños de esta edad es que nuestros cerebros se desarrollan como respuesta a las hormonas en esta etapa de la vida, pero también es como respuesta al contexto. En los últimos 2 años todos hemos sido afectados y ciertamente el desarrollo de nuestros niños ha sido afectado, especialmente vemos brechas en la educación y voy a pedirle al señor Glenn que nos dé un poco más de información sobre eso, para que nos diga qué es lo que él ha observado. Pero también el desarrollo social, las habilidades de comunicación en persona y tenemos que recordar que mucha de la interacción depende de los medios sociales y ahora que estamos ya de regreso con clases presenciales,
esto puede ser un problema. El comportamiento de compañeritos a veces es un desafío, y lo cual es normal, pero creo que quizá podamos ver un poquito más de eso, porque han estado pues separados y ah, para algunos niños quizás también la actitud con respecto a la escuela, el involucramiento con actividades escolares puede tener un efecto. Esto no es particular a nuestro distrito o a las escuelas secundarias, pero muchas personas están procesando pérdida, experimentando um, depresión, ansiedad, y no queremos exagerar esto, pero tampoco queremos evitar este tema. Y me gustaría preguntarle quizás a la señora Franco Allen y al señor Glenn, si que por favor ah, nos digan qué es lo que ellos han visto en sus escuelas, si tienen algo que decir al respecto. Sí, ha sido difícil para los niños que ya tenían dificultades antes de la pandemia, y la salud mental, las necesidades socioemocionales son reales, y es importante que los niños, los maestros conozcan a sus estudiantes y sepan cuando ellos no están actuando normalmente, porque quizás sean cosas que estén tomando lugar como resultado de estar nuevamente en persona en la escuela. Es importante para ellos ser aceptados. Porque cuando los niños han regresado después de todo este cambio, fue algo muy emocionante, pero ahora tienen que lidiar con más estructura, más estabilidad, hablando los unos con los otros. Y creo que quieren, um, van a requerir que los llevemos de la mano por un tiempo, pero hay recursos y apoyo disponible para satisfacer a las necesidades um, o los problemas con los niños, con lo que los niños están lidiando fuera de la escuela. A veces ellos no saben cómo procesar todo esto. Ellos saben que han experimentado algo, pero no saben cómo expresarlo. En cuestión de salud mental, pues cada escuela tiene recursos y servicios, y es importante que ustedes conocen a sus niños. Ustedes saben cuando algo no se siente normal o cuando hay algún cambio, y les pido que busquen ayuda. Hay, todos nosotros hemos tenido que recibir información para aprender a pasar por la vida y desarrollar más habilidades. Y cuando un estudiante necesita ese apoyo extra, es importante que se les dé la oportunidad de recibir esa ayuda y que estén conectados con alguien con quien se sientan en confianza. Señor Glenn, ¿quiere
añadir algo más sobre lo que ha visto en su escuela, no solo durante la pandemia, pero este último año en particular, algo que haya notado sobre cómo los estudiantes están lidiando o con qué cosas están ellos lidiando, ya sea académicamente o en otro sentido. Sí, yo diría que lo primero es que parece que desde el principio, desde año, hubo un poco de falta de desarrollo en el comportamiento, porque ciertos grupos y en la forma en que ciertos grupos se portaban en la escuela. Por ejemplo, este año estoy viendo en nuestras escuelas y nosotros somos del sexto al 12. eh, y yo he visto niños de noveno grado que quienes estuvieron en la escuela la última vez en el sexto grado y todavía están tratando de ponerse al día. Y los niños del octavo grado todavía están tratando de hacer lo mismo. Y es interesante para mí haber visto esto, porque es como si um, yo puedo ver cuando paramos la actividad escolar presencial y ahora estamos tratando de cerrar esa brecha que se creó. Eso es lo que yo he visto y creo que administrativamente lo mismo sucede. Los niños de octavos grados están ahora peleando como que estuvieran en el sexto grado y ese tipo de cosas creo que es lo que yo he notado. La señora Franco Allen tiene mucha razón. Yo puedo identificar cuando está mal con un niño cuando están caminando a clase, lo veo en su rostro. Y como la señora Allen dijo, están muy llenos de emociones y hay que preguntarnos, ok, ¿es algo serio? O a veces solo es que tienen una espinilla, ¿verdad? Y es algo tan sencillo como eso. Ahora, en lo que se refiere a comunicación, creo que durante la pandemia los niños se acostumbraron a comunicarse virtualmente en Zoom o de otras formas, usando medios sociales o contextos o en FaceTime, que casi es como si todavía prefieren hacer eso, no se comunican en persona. Y a veces veo a los niños mandándose textos cuando están en la misma aula de clase. Y les digo, ¿por qué se están mandando textos? Platiquen con la persona, platiquen uno con el otro. Y hay definitivamente algunas cosas, algunos impactos, algunas cosas que podemos ver en los niños. Sí, sobre eso yo quiero decir que mi hija de 26 años, pero cuando ella estaba en la escuela secundaria, durante el almuerzo, los niños estaban mandándose textos en lugar de hablar los unos con los otros. Y eso era difícil para ella en ese momento. Entonces, eso no es nuevo, pero de seguro que ahora se ve mucho más eso después de la pandemia, definitivamente. Cuando comenzamos el año escolar, teníamos a los de octavo separados a la hora de almuerzo por los requerimientos. Y después, cuando las cosas cambiaron, los pusimos juntos en las mismas áreas durante el almuerzo y fue interesante porque los niños del sexto grado les gustaba jugar mucho. Estaban jugando, pero cuando se juntaban podíamos ver la influencia de los niños más grandes. Entonces hay muchas cosas que están tomando lugar, porque pues los niños de séptimo y octavo son un poquito más avanzados, pero es algo que nos da un punto de vista más claro cuando vemos todo eso.
compartamos un poquito y empecemos a hablar sobre lo que los estudiantes en esta etapa necesitan de nosotros. En educación, el término scaffolding se refiere a la manera en que los maestros proveen apoyo en diferentes niveles para que ellos puedan llegar a alcanzar sus metas y hacerlo sin tanta ayuda. Lo pueden ver como algo, como un tipo de ayuda que se ofrece cuando se está haciendo una construcción, por ejemplo. La idea es que hay que tener estrategias para quitar ese apoyo cuando ya no se necesite. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre lo que ellos necesitan durante ese periodo de transición. En el sexto grado es un año, es un grado de transición, pero toda la escuela secundaria es un periodo de transición. Entonces, vamos a hablar de lo que ellos necesitan en términos de organización y en términos más personales. Voy a comenzar con algunas de el rol de los maestros. Los niños en sexto grado empiezan a organizarse más, a tomar responsabilidad por su trabajo, por sus tareas. Ahora, podemos comenzar y voy a preguntarle al señor Glenn que díganos qué es lo que pasa durante estas primeras semanas de escuela. Eh, ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen un horario? ¿Cómo comienza? Bueno, mi primera semana, mis primeras 2 semanas, en realidad creamos una rutina. Para mí, por lo menos, y la manera en que mi sistema funciona en mis clases es que la rutina, una vez los niños se acostumbran a la rutina, les ayuda a mantener a no tener que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer para que se vuelva una rutina. Y así se pueden enfocar en la matemática que les quiero enseñar en lugar de que se sientan confundidos sobre qué es lo que tienen que hacer. La rutina es por eso muy importante, pero también hay que implementar normas. Para mí, eh, yo hago énfasis en la manera en que pensamos y hablamos mucho sobre el crecimiento, eh, sobre nuestro estado mental, y hablamos sobre el hecho de que todos podemos cometer errores y que toda persona puede ser una persona que haga matemáticas, pero ese es el tipo de cosas que yo quiero enseñarle a mis estudiantes desde el principio, cómo esa clase se va a llevar a cabo, qué es lo que tienen que hacer cuando llegan, qué es lo primero que tienen que hacer para que puedan enfocarse en el aprendizaje. En lo que se refiere a la clase, ellos no leen, eh, eh, no leen el programa de clase, el plan de clase como los padres lo hacen, ¿verdad? Pero para ellos eso no tendría mucho sentido. ¿Puedes explicar qué es un programa o programación didáctica, o el plan de estudios? Es una descripción en palabras sobre cómo la clase se lleva a cabo, cómo se desarrolla la clase. No sé de qué otra manera explicarlo, pero explica todos los detalles sobre las políticas del maestro, las normas, lo que los niños van a estar aprendiendo, qué materiales necesitan los estudiantes, ese tipo de cosas. Y es normalmente los padres los que leen eso y quienes recuerdan todo eso. ¿Y dónde pueden los padres encontrar esa información? Bueno, yo normalmente lo imprimo, pero ahora está en Canvas. Está ahí y hay un enlace en mi página web donde ustedes pueden hacer clic y el plan de estudios se encuentra ahí. No sé cuántos estudiantes buscan el enlace, pero uh, algunos padres definitivamente lo hacen.
eso les recuerda que, oh, el profesor Glenn necesita que ustedes tengan tal cosa en la clase, ¿no? Eso es básicamente lo que es el plan de estudios. Hay muchos maestros que requieren que sus estudiantes lean el plan de estudios todos los días. Yo no hago eso, pero es algo que algunos maestros hacen para ayudarles a que desarrollen esa habilidad. Si esa iba a ser mi segunda pregunta, tú te adelantaste y de lo que tú sabes, y sé que no puedes hablar por otros maestros, pero les ayudan la mayoría de maestros a los estudiantes a cómo a practicar sus habilidades de organización. Sí, creo que hay un equilibrio entre tener um, mucha gracia en lo que se refiere a este tema, porque las funciones ejecutivas a esa edad no están muy desarrolladas y los niños de sexto grado definitivamente no la tienen. Por ejemplo, hay que tener mucha paciencia um, con el hecho de que a veces no llegan clase a tiempo, saber que no lo hacen a propósito, um, el saber qué es lo que tienen que hacer al llegar, el venir con la computadora cargada, eso es necesario ahora en día, pero también um, decirles si se les olvidó el lápiz, bueno, aquí hay otro lápiz, pero ¿qué tal si cuidas este y los traes mañana? No pierdas el lápiz, ponlo en tu bolsón. Para mí, mucho de ese trabajo con los estudiantes es en Canvas, pero mucho del trabajo que hacemos con libros en clase, hay veces también que muchos de mis cuestionarios y exámenes salen directamente del libro, directamente de las notas que tomamos y por eso les pido que tomen buenas notas, que hagan buenas anotaciones, porque si hacen eso, las van a usar en su examen o cuestionario y después les ayudo a aprender, porque si no tomaron buenos apuntes, yo les digo, bueno, esa es la pregunta que está en el examen y si tú no tomas anotaciones, ¿qué tal si para la próxima sí haces buenas anotaciones? Y me dicen, oh, bien, ok, muy bien. Um, pero eso es, pues, ¿verdad? Eso básicamente es. Sí, hay estrategias con eso de tomar notas. Es bueno a veces que utilicen etiquetas o que tengan la agenda y su libro de anotaciones y que aprendan estrategias. Tener un sistema de anotaciones donde pongan pongan preguntas que ellos mismos harían y luego hacer un resumen para que tengan un proceso para recoger la información que necesitan, para que los estudiantes tengan una idea de cómo lograr eh, llegar a tener esas habilidades, para que esto les prepare para esta ola de materias y exámenes que les viene.
nosotros aprendimos sobre aprendizaje acelerado hace un tiempo y el distrito estaba hablando sobre cómo iban a cerrar la brecha entre estudiantes al principio del año. No sé si, señor Glenn, usted quiere hablar un poquito sobre eso y darnos un ejemplo, darnos una idea de lo que eso significa. La, el aprendizaje acelerado es aprendizaje de lo que se aprende en cada grado y es lo que yo he estado haciendo con mis clases. Ellos han tenido materiales apropiados para su grado. Hemos repasado todo lo que es estándar y me gusta el currículum de esta etapa en los estudiantes porque los problemas en el libro se tratan sobre el concepto del material para ese grado, pero involucran habilidades que se pueden repasar en el mismo problema. No importa en qué situación se encuentren, nosotros les vamos a dar el material para su grado. Gracias, eso es bueno saber eso. Voy a cambiar de tema y vamos a pasar con Laura para hablar un poco sobre nuestro papel como padres de familia apoyando a nuestros niños. No sé si Terry quiera también comentar. Sí, de nuevo, comenzar el sexto grado es como cuando los niños comenzaron el kindergarten. Es una nueva rutina y hay muchas cosas que tienen que hacer. Viene después del verano y a medida que piensan sobre cómo pueden apoyar a sus hijos con esa transición, tienen que pensar en cosas bien concretamente, especialmente porque al principio del año escolar, los niños pueden sentirse bastante agobiados con la información, como Susan dijo, con nuevos compañeros, nuevos maestros, más maestros, las nuevas normas y reglas, tienen que vestirse para cambiarse para la educación física y lo primero que debemos hacer para apoyarles es compartir con ellos que sí, el principio del año escolar tiene muchas cosas, están sucediendo muchas cosas, pero vamos a estar ahí para ayudarles y que nos dejen saber cómo les podemos ayudar. Entonces, simplemente esperen todas estas cosas al principio y grandes emociones también, muchas emociones fuertes. Y sepan que los grados de los niños en sexto grado tienden a bajar comparado con los grados que sacaban en el quinto. Esto es algo que sucede también en el noveno grado. Esos años de transición, especialmente al principio, requieren un poquito de tiempo para que ellos se sientan más cómodos y puedan ver cuál es su lugar en este nuevo entorno. Y de nuevo, lo que quiero es, su participación como padres es bien importante. Um, eh, Actuando como su apoyo, ofreciéndoles lo que necesitan a través de este proceso. Tenemos que ayudarles a planear sus horarios y a crear un plan. Creo que fue Terry quien nos iba a dar algunas ideas sobre esto, pero una de las cosas que quiero mencionar es que debemos esperar. Es que los niños, una de las cosas expectativas es que los niños tienen que traer su Chromebook cargado. Um, Hay enchufes en la clase, pero si a todos se les olvida cargar su Chromebook, su tableta, eso no va a funcionar. Entonces, eso es una cosa que ustedes necesitan recordarles a sus estudiantes, que carguen su tableta durante la noche. Otra cosa es el uniforme de educación física, como Susan dijo. A ellos se les da una calificación por ponerse
ir vestidos en educación física, vestirse apropiadamente para la educación física. Y, y si el uniforme está sucio, eso es un problema. Entonces tenemos que recordarles, saca el uniforme sucio de educación física para que lo podamos lavar. Son cosas que requieren mucha intervención directa, digamos. ¿Algunos consejos o trucos que tú recuerdes? Creo que como tú dijiste, tener una rutina las primeras semanas en la clase es importante, pero también en el hogar. Cuando llegas de la escuela, tú sacas tu Chromebook y lo pones a cargar. Cosas de ese tipo. Hay que tener una lista para que saber qué son las cosas que necesitamos tener en la mañana para estar listos para salir, porque las mañanas son caóticas. Entonces es bueno preparar todo esto la noche anterior, por lo menos en mi casa. Hay que saber cuál es la tarea, decidir si van a poder ver televisión antes de hacerla o no. Y lo bueno es crear una rutina para que ellos no tengan ni siquiera que pensar en esto. En mi familia, ah, he descubierto que el descansar, el dormir es una prioridad. A esta edad a los niños les gusta quedarse levantados hasta tarde, hablando con sus amigos, haciendo otras cosas, pero para nosotros me he fijado que mis hijos les va muy bien, mucho mejor en la escuela cuando duermen bien y eso es parte de la rutina, que duerman bien. Yo ayudo a mis hijos a organizarse de diferentes formas. Yo les enseño cómo usar la función del calendario en su teléfono y Canvas es muy bueno para que los niños se mantengan organizados. Ella usa la función de calendario, las diferentes fechas de sus exámenes y es otra forma de organizarse, pero usamos diferentes modalidades para ver cuál funcionaba mejor para ella. Entonces, ofrecerles diferentes opciones para que ellos decidan cuál es la mejor es otra idea. Sí, todos esos son muy buenos consejos, sí. Los niños a esta edad ah, duermen de 8 a 10 horas, a veces más. Y idealmente, si un niño ha dormido lo suficiente, va a despertar por sí mismo, sin necesidad de despertarlo. Si tienes que despertarlos en la mañana, eso quizás sea indicación de que no han dormido lo suficiente. Sería bueno tener una hora para ir a la cama, no tener computadoras o teléfonos en los cuartos. Hay niños que les están entrando textos toda la noche y no pueden dormir. Es importante tener conversaciones con los niños sobre esto, sobre qué es lo que necesitan para poder tener una buena noche de sueño. Si hay algo que les está despertando, como el teléfono, entonces dejémoslo afuera. En mi casa hemos visto que tener una hora para la cena y una hora para ir a la cama es de mucha ayuda y tener la mochila lista. Sí, nosotros no tenemos teléfonos en las recámaras en la noche. Los dejamos en la cocina para que no tengan acceso a ellos por la noche. Sí, una cosa rápidamente. Tú dijiste que los niños en el sexto grado a veces bajan sus calificaciones y yo les digo a los padres que permitan que eso suceda. Dejen que sus niños cometan errores. Um, yo creo que a veces el fracasar, fallar en algo, puede volverse en una experiencia de aprendizaje. Y de eso se trata mi aula de clase, en hacer errores y aprender de ellos y hacer ajustes para la próxima. Yo definitivamente diría que obviamente no hay que dejar ir las riendas, pero quizá permitir que algunos errores um, tomen lugar para que los estudiantes aprendan. Ese es un buen punto. Quiero decir que a esa edad yo le dije a mis niños que si dejaban algo en la casa, yo no se los iba a llevar a la escuela. Si dejaron su uniforme de educación física, bueno, entonces no iban a recibir el crédito o
si se les olvidaba su computadora, pues no la iban a tener. Yo no quiero decir que les dejen que hagan eso toda una semana, pero si se sentirse mal por no haber tomado una buena decisión, a veces es algo bueno. Sí, Terry menciona probar diferentes maneras de organizarse y en el caso de tu hija, buscar lo que funciona para ella. Cuando pienso en crear rutinas, tener esa conversación con tus estudiantes, porque quieres que tengan una rutina, pero hay que ver de qué se trata esa rutina y eso puede ser una negociación, porque al final tenemos que ser responsables nosotros mismos. Voy a seguir. Sí, algunas veces tampoco están ellos listos para hacer su tarea, entonces también quizás necesiten un poquito de tiempo más para eso. Mencionamos Canvas un par de veces, entonces voy a mostrarles algunas de las herramientas y recursos. Vamos a incluir enlaces en el correo de seguimiento para que vean cómo poder usar estas herramientas. Laura, ¿quieres empezar a hablar sobre las herramientas y los recursos? Déjenme decirles que como madre de familia que ha tenido niños antes de Canvas y después de Canvas, me encanta porque puedo entrar, ver todas sus tareas, sus asignaciones, lo que tienen que hacer, los deberes que han presentado, los que no han presentado. A veces quizá llegaron tarde a una clase y puedo verlo solo porque es bueno hablar con ellos para ver qué es lo que necesitan. A mí me gusta mucho Canvas, lo tengo en mi teléfono, lo chequeo a menudo y a medida que mis hijos han crecido, estoy tratando de darles un poquito de espacio para que cometan errores, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando hay 5 tareas que no han hecho, entonces le mando un texto a mis hijos con una pregunta. Entonces, yo aprecio mucho tener esta herramienta. Y si no la tienen o si no tienen una cuenta con Canvas o con Aries, sigan entonces las instrucciones para que puedan jugar y practicar y ver cómo se utiliza. Para la escuela elementaria quizás no necesitaban usar Aries tan a menudo, pero de ahora en adelante, cuando los niños están en la secundaria y luego en la preparatoria, se usa mucho. Esto sirve para ver el plan de clase, el portal, que es el sistema Aries para la asistencia, para ver las calificaciones. ¿Algo más que quieran mencionar sobre esto? Sí, es un poco complicado a veces porque la mayoría de maestros usan Canvas la mayoría del tiempo, pero hay maestros que no lo hacen y ponen los grados a veces en Aries de vez en cuando. A veces te mandan un correo electrónico con el progreso de tu niño si te has anotado para eso. Y creo que ahora el proceso es un poco más estándar, donde puedes buscar por calificaciones si no están en Canvas. Creo que tus niños también se van a acostumbrar más a cada maestro y cómo cada maestro hace las cosas. Y solo porque no ven una calificación o porque la calificación no se ha puesto al día para reflejar lo que tus hijos te han dicho que han hecho, digamos que te dicen que han entregado 5 tareas y no ves la calificación, eso no significa que tus hijos están mintiendo. Pues podría ser, pero puede ser pero yo les sugiero que busquen. Si no están seguros, mándenle un correo electrónico al maestro y háganle la pregunta. Pero acostumbren a que sus hijos hagan esto, que se comuniquen con sus maestros. ¿Dónde está mi calificación por la tarea que entregué? Lo que nos lleva a qué hacer cuando hay un problema o una pregunta.
Yo puedo compartir cómo mi Canvas y mi Aries funciona. Creo que es diferente para cada maestro. En mi, en mis calificaciones en Canvas están más al día que Aries. Yo las pongo al día, yo los pongo al día en Aries cada semana, pero en Canvas todos los días. Siempre les digo a los estudiantes, tu calificación va a estar más al día, se va a poner al día todos los días, se va a poner al día cada día en Canvas. Dependiendo del maestro, dependiendo de sus habilidades y qué tan eh, cómodos se sientan con cada app, con cada programa. Yo les sugiero que simplemente monitoreen ambos programas. Con respecto al portal y la asistencia, también pueden ver esto, pueden ahí ver si está llegando a la clase a tiempo, pueden hacer preguntas sobre eso y por supuesto comuníquense, pueden comunicarse. Ahí también pueden poner información sobre quién está autorizado para ir a recoger a sus niños. Ahí también pueden asegurarse que la información que esté en el archivo esté correcta. Es una muy buena herramienta. Puedes mandar avisos. Si puedes pedirle al programa que te diga si la calificación de tus hijos bajan de C, por ejemplo. Les sugiero que jueguen con el programa, que practiquen, um, para que puedan aprender cómo funciona y es de mucha ayuda. Ahora, otra cosa que queremos enseñarle a nuestros hijos es a que hablen por sí mismos, a defenderse, porque a veces al principio quizás sean ustedes los que estén mandándole correos al maestro, pero a medida que sus estudiantes se sientan más en confianza, les recomiendo que les pidan a ellos que se comuniquen con el maestro. Por ejemplo, si tienen que decir, yo presenté esta tarea, pero no veo la calificación y mi mamá me está preguntando sobre esto. Yo les digo a mis hijos que me copien en sus correos electrónicos, solo para asegurarme que lo estaban haciendo. Hacía esto cuando estaban más pequeños, pero el sistema permite que los niños mismos manden esos mensajes y aunque podrían haberlo hecho en clase también, ¿verdad? Ah, podrían haber preguntado, profesor Glenn, yo le di le di estas tareas, pero no veo mi calificación y tengo una pregunta sobre eso. Entonces, a esta edad, si los niños tienen algún problema o algún problema con los maestros, a veces eso pasa, ellos necesitan saber dónde está la oficina del consejero de la escuela para pedir ayuda. Algunas veces los niños tienen preguntas sobre su plan de estudios y quizás el maestro no lo sabe o no lo está implementando. Y esa es otra oportunidad para que los niños y niñas hablen por sí mismos, alcen sus voces y expresen sus necesidades. Hay una pregunta sobre el CC. No sé si tú puedas copiar a alguien fuera del distrito. Yo les pido que usen su correo personal. Esa es una muy buena pregunta, Blanca. ¿Quieres mencionar un poco más sobre cómo utilizan estas herramientas y cómo lo usas con tu hija? Sí, creo que Laura lo ha explicado. Yo siempre les pido a mis hijos que manden sus propios correos electrónicos. Ellos deben aprender cómo mandarle un mensaje de correo a un adulto. Un poco más sobre el apoyo socioemocional. Quiero comenzar preguntándoles a nuestros dos
maestros sobre cómo o qué apoyo socioemocional ah, ofrece la escuela, ya sea con ah, conflictos personales, con plan de clase. Señor Glenn, ¿quiere comenzar? Sí, yo voy a decir lo que pienso de estas cosas. Por ejemplo, los teléfonos celulares, definitivamente estoy de acuerdo que la adicción es real con los teléfonos celulares y hay veces que le pido a un estudiante que guarde su teléfono y, ok, les pido, ok, pon tu teléfono en tu mochila y ciérrala, pero se les hace bien difícil sacar la mano de la mochila porque el teléfono está ahí y necesitan tenerlo, estar tocándolo. Es una locura, pero hay definitivamente esas situaciones, ese uso del teléfono. Yo honestamente creo que hay niños que están adictos al teléfono y eso es un problema. Yo no quiero quitarles el teléfono, pero a veces les digo, ¿podría guardarte el teléfono durante este periodo? Y les digo, mira, tú te vas a poder enfocar mucho mejor si me dejas que lo guarde. Y a veces me dicen, sí, sí, puedes quedártelo. Y si me dicen que no, les digo que lo pongan en algún lugar donde no lo puedan ver. Y para algunos eso es bien difícil. Um, Conflictos interpersonales. Tratando con sentimientos heridos o con novios o novias, ese tipo de cosas. No oigo mucho de eso, pero eso eso no, pues no es divertido para ellos, ¿verdad? Ah, Hay que estar ahí para apoyarlos cuando están pasando por ese tipo de situaciones. En lo que se refiere a aprendizaje socioemocional, como dije, yo me enfoco en pensar en crecimiento y en aprender de los errores, en tomar riesgos en clase y pensar que no hay problema en cometer un error, pero seguir tratando y tratando y tratando. Nosotros hacemos trabajo mental los lunes, donde vemos quizás un video. A veces hablo sobre crecimiento mental con un video que es divertido. Hay videos en YouTube. Ah, Podemos ver ejemplos de gente que trata y trata, trata y se vuelven mejores al seguir tratando. Y luego, en cuestiones de extracurriculares, hay muchas cosas en las que los niños pueden involucrarse. Después de las clases o antes de las clases, como deportes. Hay deportes en la escuela secundaria y hay muchísimas oportunidades entonces para eso. ¿Hay algo que hayas notado después de la pandemia al regresar a las clases presenciales este año sobre cómo los niños quizás se les hace más difícil involucrarse? Yo soy un entrenador y entrenamos a los niños para que corran, para que participen en la maratón de Los Ángeles y hemos tenido más niños involucrados en eso que nunca. Y me he fijado que nuestro equipo de soccer, nuestro equipo de fútbol, le está yendo muy bien y los estudiantes se están involucrando. Hace poquito fui a Catalina con el octavo grado y fue el grupo más grande que Blair ha tenido en este tipo de visita. Y creo que hay un deseo de hacer todo tipo de
actividades fuera de las clases, aparte de las clases. Terry, ¿querías añadir algo más desde tu punto de vista y tu experiencia? Mi hija está en Marshall y he estado practicando música y aunque hemos estado en casa cuando estaba en el sexto grado, pudo hacerlo virtualmente y este año va a estar en Matilda en un par de semanas. Ha sido una gran experiencia conocer a los estudiantes, a estudiantes mayores y son un plantel del sexto al doceavo grado, pero unos están en un lado y los otros están en el otro, pero ellos están muriéndose por entrar en contacto con todos los otros niños. Si yo les sugiero que busquen un club o alguna actividad extra después de las clases, mi hija ha tenido una gran experiencia con muchos de estos clubs y es una gran manera de conocer a amigos y cuando llegas a una escuela nueva también. Sí, Estela, ¿querías añadir algo? Sí, estoy de acuerdo. Las clases extracurriculares puede ser también algo aparte de las clases. Aprendizaje socioemocional significa para nuestros maestros hacer ejercicios de respiración, para que los niños tengan sus propias maneras de lidiar con situaciones. Estiramiento físico es algo que algunos maestros hacen. Y luego, cuando hay conflictos interpersonales, es bueno tener a un adulto de confianza, aun si es la persona que limpia las aulas, un maestro, pero tener a alguien a quien los niños puedan ir y con quien puedan hablar es importante. Hay tantas personas en el plantel escolar que están disponibles a través de sus posiciones. ah, y a veces son personas con los que los mismos estudiantes han hecho conexiones personales. Conozco a alguien que enseña en el sexto y séptimo grado y mencionaba lo importante que es para los estudiantes tener ese apoyo. Sí creo que quizá no tenga, la idea es que no tiene que ser alguien quien tenga como trabajo, digamos, escuchar a los niños. Sí, a veces es cuestión de comenzar una conversación con una persona. Ahora, Laura, ¿quieres hablar un poquito más sobre lo que podemos hacer en casa para ayudarle a nuestros adolescentes cuando están pasando por esta etapa? Sí, algunas de las cosas que podemos hacer parecen simples, pero les pueden ayudar a sentirse mejor a nuestros niños. Por ejemplo, higiene. Algunos niños no se dan cuenta que quizás empiezan a oler mal, pero nosotros lo sabemos y los maestros no se dan cuenta, entonces tenemos que buscar maneras amables de decirles que ahora tienen que bañarse todos los días, que tienen que ponerse desodorante. Eh, es un equilibrio delicado entre hacerlos sentir que se sientan bien para que nadie les vaya a hacer chiste y tampoco ser demasiado um, o sea, eh, insistentes, ¿verdad? Eh, a esa edad a los niños les gusta ponerse como perfume, desodorante por todo el cuerpo. Y a veces hay que decirles, no, 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 no es necesario. Eso no mejora las cosas. Entonces la higiene es importante, la higiene personal. Quizá quieran vestirse de una cierta forma y siempre es bueno quizá comprarles
ropa adecuada para esta nueva etapa, el dormir bien, el comer bien. Los niños tienen hábitos alimenticios un poco raros a esta edad. A veces comen chips con soda y tenemos que asegurarnos de que coman una comida saludable alguna vez durante el día. Y recordemos que dormir es importante, aun si sus amiguitos se pueden quedar despiertos hasta muy tarde. Ustedes no pueden, tú tienes que dormir. Aún si hay que quitarle los teléfonos o las tabletas y sacarlos de la recámara, apagar las luces, a veces necesitan que les ayudemos con eso. Ahora, también ayudándoles a gestionar y a abrazar sus emociones es importante. En esta edad los niños pueden tener emociones sin ser muy volátiles. A veces es porque tienen hambre o porque, o si cualquier cosa que pasa en la escuela puede ponerlos en cierto humor. Entonces, tenemos que estar listos para esto. Como padres tenemos que mostrar empatía, porque a veces cuando los vemos de mal humor, nosotros nos ponemos de mal humor. Entonces tenemos que tener un poco de habilidad para ponernos en calma y ofrecer esa presencia de calma. Una de las cosas que yo he aprendido a través de Young and Healthy, que es la idea de que cuando los niños están de mal humor o enojados, esto es así es como se ven por dentro, confundidos. Y no puedes hablar con ellos hasta que todas las cosas se asientan. Y tienes que esperar a que las cosas se asienten para poder tener una conversación. Quizá puedes entonces ofrecerles una golosina, pero eso significa que debemos darles el tiempo para hacer esto. Yo mantengo esta botella a mano para recordarme que tengo que darles un poquito de tiempo para que se asienten, para que se tranquilicen antes de poder proceder. También es bueno abrazar las emociones. Como dije anteriormente, en ese momento la parte emocional de su cerebro está sumamente viva y la parte del cerebro que hace las decisiones no es lo suficientemente madura y eso puede ser desconcertante. Pero si ninguno de nosotros tuviéramos emociones, seríamos robots. Entonces, en esta edad es bien interesante. Hay que permitirles que tengan sus emociones, que, por ejemplo, si hacen una decisión llena de emoción y dicen, oh, me voy a vestir de esta manera y voy a ir a hacer tal cosa y suena un poco loco, sígueles la corriente, no los pares, porque no es razonable. La comunicación y los medios sociales, como dijimos antes, si tienen un teléfono o aún si no tienen un teléfono y tienen acceso a los medios sociales, no, a veces no tienen la edad suficiente para poder dejarlos solos en este mundo loco de los medios sociales. Muchos padres tienen acuerdos con sus hijos que pueden estar en tal plataforma, pero no en esta. O puedes usar el Internet, pero no puedes tener una cuenta de Facebook. Quizás no sea Facebook, quizás a estas alturas es alguna otra cosa, pero muchos padres quieren entender la clave para las cuentas de sus hijos. Um, eh, Quizá tener algún acuerdo de que ustedes pueden chequear sus cuentas de vez en cuando. Depende de ustedes y de sus hijos, pero no tienen la edad suficiente para que se les deje solos en el mundo de los medios sociales. Y luego la comunicación. Quizá ustedes quieran uh, uh, mantener la comunicación aún cuando haya enojo de por medio. Podemos decirles, sé que estás enojado, pero no utilizamos ese tipo de palabras. Es bueno tener ese tipo de acuerdos. Tenemos que pensar en el desarrollo del cerebro y es algo que debemos recordar que esta etapa no va a durar para siempre. Ellos van a salir de esta etapa, van a crecer y las cosas se van a volver un poco más fáciles. Es una maratón, aunque ustedes quisieran que las actuaran más razonablemente,
más eso no va a pasar de la noche a la mañana y a veces necesitan tiempo para crecer y es importante que seamos amables, gentiles con nuestros estudiantes, modelar gentileza y paciencia, aun si ellos no están mostrando paciencia, nosotros tenemos que mostrarles y ser líderes con nuestro ejemplo. Y creo que eso es todo lo que quería mencionar sobre eso. Quiero quizá terminar con esta parte para que podamos responder preguntas si las hay. Sí, tú mencionaste algunas de estas cosas, pero yo las voy a mencionar. Um, Vamos a ponerlas en pantalla y luego vamos a responder las preguntas. Entonces, número uno, sí, manténganse en calma. Cuiden de ustedes mismos. A veces los padres están tratando de arreglar o hacer que sus niños se calmen, pero cuando ellos hacen esas cosas, cuando ellos lo hacen por sí mismos, también por sí mismos, cuando nosotros nos cuidamos, vamos a la clase de yoga, cuando hacemos todo eso, sus hijos automáticamente se vuelven más calmados y todo eso. Entonces hay que cuidarnos para poder cuidar de nuestros hijos. Es importante crear expectativas, tal como los maestros tienen normas en la clase, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos qué es lo que esperamos de ellos cuando estamos en el hogar, cuáles son las reglas y hay que comunicarles estas cosas cuando están calmados, no cuando están en el medio de un berrinche, después de cenar, después de una buena caminata. Uh, Podemos hablar de que, ok, ya que estás en la escuela elementaria, hay nuevas reglas y es importante que las entiendas. Entonces, si haces eso, quizá también podemos escribirlas, apuntarlas. Número tres es la idea del andamiado, ¿verdad? De proveerle a los niños con la ayuda cuando necesitan que les proveamos ayuda. Pero si ustedes han visto que sus niños pueden hacer algo como mandarle un correo al maestro, no lo hagan por ellos. Quizá pueden chequearlo, pero no escriban el correo, porque cuando les ayudamos con algo con lo que ellos pueden hacer, les estamos robando la oportunidad de sentirse, de desarrollar esa habilidad y la última cosa es crear um, y establecer consecuencias. Consecuencias. Por ejemplo, si a tu hijo se le olvida cargar el Chromebook o llevar el Chromebook a la clase, bueno, la consecuencia es que ahora, después de las clases, en lugar de ir a jugar con tus amigos, tienes que quedarte en la casa a terminar el trabajo porque no tuviste tu Chromebook. Porque de esa manera, para la próxima, quizá no se les vaya a olvidar. Y por último, no tengamos miedo de pedir ayuda, buscar recursos. Los niños a esta edad son difíciles y hay que buscar ayuda en la escuela, en el sitio web de la escuela. Nosotros también en nuestro sitio web tenemos muchos recursos. Ustedes pueden comunicarse con nosotros directamente si quieren hablar sobre cualquier cosa y no hagan las cosas solos. Busquen asistencia, busquen ayuda, busquen apoyo. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a abrir el periodo de preguntas. No sé si alguien quiere comenzar. Estoy viendo si hay alguna pregunta. No veo nada en la charla, pero si ustedes quieren levantar la mano o abrir su micrófono para hacer su pregunta, está bien. Y voy a poner nuestra encuesta en la charla. La encuesta es corta. Les pido por favor que tomen un momento para darnos su
su opinión, que nos ayuda para planear talleres y programas en el futuro. ¿Alguna pregunta? Sé que algunos de ustedes nos mandaron preguntas con anticipación. ¿Hay algo que no, de lo que no hayamos hablado, que ustedes quieran compartir? Por favor, levanten la mano o simplemente abran su micrófono y hagan su pregunta. Creo que es un poco tarde porque todos estamos listos para terminar. Entonces, como Laura dijo, estamos aquí. Les vamos a enviar un correo de seguimiento con enlaces y otros recursos, la presentación y el video y la grabación de esta sesión. Y gracias a Stella Franco Ellen y al profesor Glenn y a nuestra intérprete Ada Ramírez. Y creo que, y veo que Stella tiene su mano levantada. Sí. Disfruten esto, disfruten este periodo, esta etapa, porque va a pasar rápidamente. Estos momentos son preciosos y los niños sobreviven estos periodos, los padres también. Y tengo muy buenos recuerdos de este periodo, de todo lo que ellos lograron, lo que hicimos juntos, lo que compartimos. Y hay que reír a veces en muchas de estas etapas, porque muchas de estas cosas son divertidas. Les animo a que sean parte de la vida de sus hijos, quienes están creciendo y, y uh, acompáñenlos en esta trayectoria. Creo que en, a esta edad los niños hablan de cosas y notan ciertas cosas y empiezan a crear opiniones que son muy interesantes de escuchar. Es una edad muy divertida en realidad. Ok, bueno, de nuevo quiero animarlos a que completen por favor nuestra encuesta. Toma unos minutitos nada más y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias, señor Glenn. Tú eres un maestro de o el maestro de uno de mis hijos y disfruta mucho tu clase, sí. A Jeremy, sí, sí conozco a Jeremy. Por lo que he visto, está mucho más alto y mucho más delgado ahora. Sí, pero requiere una persona especial para disfrutar la escuela secundaria. Sí, yo no me veo enseñando otros grados. Está bien. Ok, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos.